¿Cuántos están contentos, mis hermanos? ¿Cuántos pueden decir gloria a tu nombre, Señor? Levante su mano ahí donde está y dígale: gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, porque el día de hoy podemos ver tu mano poderosa, Señor. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor. Eso es lo más importante, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Señor. La unción de tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Nuevas son cada mañana, mi Dios. Nuevas son cada mañana. Gracias, Padre eterno. Te bendecimos, te adoramos. Den un aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Su presencia está aquí, hermano. Métase al río de su presencia. Fíjese que el Señor nos da la oportunidad de, si queremos simplemente probar, está bien, pero si queremos meternos más, Él nos da oportunidad de meternos más a ese río de su presencia. Y mi deseo es que toda la iglesia se sumerja en la presencia del Señor, se sumerja de todo su corazón, y que el Espíritu Santo empiece a obrar milagros aún en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y ya el Espíritu Santo está obrando, cambiando corazones, transformando vidas, haciendo milagros aquí y fuera donde sea necesario. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Y así va a ser. La presencia de Dios, hermano, es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. Así es que sin su presencia no tenemos nada. Gracias a Dios, porque su Espíritu Santo está en este lugar. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, Dios, por tu amor, tu presencia. ¿Cuántos están listos ahora para recibir palabra del Señor? Amén. Yo le invito a que tome sus Biblias por ahí, pero yo voy a dejar el lugar a mi esposa, que va a compartir el día de hoy. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Así es que yo le dejo el lugar a mi esposa. Extienda su mano para acá y vamos a orar. Gracias, Señor bendito, te damos en esta hora, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que ahora hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Uses la vida de mi esposa, Señor, y que podamos ser ministrados a través de su vida, Padre. Usa sus labios, Señor, y que tu palabra, Señor, se haga rema en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Yo todavía me gozo, mis hermanos, con la palabra que el Señor nos dio la semana pasada. Sabe que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, pero qué lindo es que nos estemos gozando en lo que el Señor ya nos dio a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque no es para que llegue al corazón y luego lo dejemos ir, sino es porque va a transformar algo en nuestra vida. Debe de ser así. Amén, mis hermanos. Y esta semana cuando hemos estado platicando, mi esposo y yo, él me decía entre semana: ya sabes cuál sepulcro hay que desempolvar, abrir para que salga el sueño. ¿Se acuerdan de lo que predicó mi esposo la semana pasada? Y yo estaba orando, decía: Señor, tú tienes algo para nosotros, Señor. Lo que parecía que estaba ahí muerto, pero dice la palabra de Dios que esos huesos secos, amén, esos huesos secos cobran vida. Dice que estaban secos en gran manera, o sea, para que toda la gloria se la lleve Dios, para que toda la alabanza se la lleve Él. Él es el que hace los milagros, lo que ningún hombre nos puede prometer, pero Él tiene todo el poder. Amén, mis hermanos. Y estamos en este canal, amén, mis hermanos, acerca de que Dios nos está hablando de vivir en una vida sobrenatural. ¿Cuántos están listos, mis hermanos? El Señor no nos llamó a solamente ver lo que está delante de nuestros ojos, pero es que este es un nuevo tiempo, mis hermanos. Este es un vino nuevo, un tiempo nuevo que el Señor ha preparado para nosotros. Yo lo creo, yo lo recibo. Sabe que muchas veces llega una palabra a nuestro corazón y nosotros tenemos que concebir y guardar esa palabra, así como una mujer que guarda un bebé en su vientre, que nadie lo ve y a veces ni se le nota a la mamá
que va a tener un bebé. Y mucha gente le va a decir, no es cierto que estás embarazada. Y es que yo sé lo que está pasando dentro de mí. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo sé lo que está pasando en mí? Y hay algo que el Señor me hizo concebir en mi corazón y lo voy a ver. Ya lo tengo. Eso es caminar en un plano sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, Segunda de Reyes 6:24. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 24. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito largo, pero es bueno hacer una perspectiva de esta lectura. Si ya lo tiene, puede decir amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Gloria al Señor. Ahí donde está, dígale al Señor: Padre, yo bendigo tu nombre. Yo te pido que le hables a mi corazón, Señor.
háblale a mi vida para que sea como una tierra fértil, Señor, que caiga esa semilla de tu palabra y que dé fruto en su tiempo al 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Estamos viendo aquí una situación de guerra, mis hermanos, una situación de emergencia. Es un pueblo que eran los sirios. Los sirios fueron una nación que constantemente estaban atacando al pueblo de Dios. Era una nación que tenía un odio contra la nación de Israel. En ese tiempo la capital era Samaria, la capital de Israel, el reino del norte. Y vemos aquí que versículos antes de este relato que acabamos de leer, Dios acababa de hacer un milagro. Dios acababa de librar a Israel de este pueblo sirio. Habían venido a rodear la casa de Eliseo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque Dios le revelaba todos los planes. Imagínense que están metidos en un cuartito ahí, haciendo sus estrategias de guerra contra Israel en secreto, en privado. Y resulta que el siervo de Dios siempre se enteraba de esos secretos, siempre se enteraba de esas estrategias. El siervo de Dios, el profeta Eliseo, iba con el rey y le decía: ¿sabes qué, rey? Por aquí va a venir el pueblo sirio a atacarte, o por acá va a llegar, o estas son sus estrategias. Y de esta manera, como Dios le revelaba los planes al profeta Eliseo, entonces Dios siempre libraba al pueblo de Israel. Y en esta ocasión, mis hermanos, cuando rodearon la casa de Eliseo, fíjese que estaba su siervo Giesi. ¿Cuántos han leído esa historia? Que estaba el siervo Giesi todo asustado. Dijo: ay, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vinieron a atacar los sirios, estamos rodeados, estamos perdidos. Pero ¿sabe qué? Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele los ojos a Giesi para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos de Giesi y entonces miró que había carros de fuego, ángeles guerreros, hermanos, rodeando al ejército enemigo, al ejército sirio. Eran mucho más las huestes celestiales que habían venido a defender a su siervo Eliseo que los que habían venido a hacerle guerra. Y dice la Biblia que provocó una ceguera en ese ejército de tal manera que fueron guiados hasta el centro de la misma ciudad y se les dio de comer y se regresaron humillados a su país, todos derrotados. Pero sabe una cosa, mis hermanos, ellos no agradecieron. Tal vez ellos hubieran dicho: no volvamos a atacar a Israel, no volvamos a hacerle guerra, porque ellos nos perdonaron la vida. Y no solamente nos perdonaron la vida, fueron benévolos con nosotros, nos dieron de comer, no tenían que hacerlo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El enemigo no tiene misericordia. Amén. Por eso nosotros no debemos de dejar áreas pendientes ni guerras comenzadas, porque el enemigo va a regresar siempre a querer volver a hacernos la guerra. Y eso fue lo que pasó con el pueblo sirio. Viene este ejército y vuelve a rodear a Israel, pero de una manera más fuerte. Vinieron de una manera más agresiva. Estaba yo leyendo ayer, hermanos, esta porción, en qué situación se encontraba Israel. Ustedes acaban de leer, pueden imaginarse la escena cuando de repente vienen estas dos mujeres, que no podía el pueblo salir a tomar alimento, no podía el pueblo salir a tomar provisión, se estaban muriendo de hambre, mis hermanos. La ciudad estaba rodeada por un muro y no podían salir de ahí a buscar lo que necesitaban, porque estaba el ejército enemigo rodeando. Y estaba tan difícil la situación, mis hermanos, que estas mujeres vinieron a reclamarle al rey, a decirle: hey, que me haga justicia el rey, salve mi rey, porque esta mujer y yo hicimos un trato de que primero nos íbamos a comer a su hijo, y cuando se terminara esa comida nos íbamos a comer primero el mío y luego el de él, el de ella. Y ahora que ya se terminó lo de mi hijo, yo me quiero comer al hijo de ella y ella no lo quiere dar. Yo me imaginaba esa situación, mis hermanos. ¿Hasta qué punto de deterioro puede llegar una situación, mis hermanos, para llegar a cocinar a sus propios hijos? Porque el ejército enemigo había sido
muy agresivo con ellos, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque este ejército sirio simboliza a nuestro enemigo. Nosotros tenemos un enemigo. Y esto lo digo, mis hermanos, porque desde hace tiempo hemos venido hablando acerca de caminar en lo sobrenatural. Y la semana pasada, cuando hablábamos sobre esto, me acuerdo que yo les decía a mis hermanos, vamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo, mis hermanos? Cuando yo me fui para la casa, el Señor le hablaba a mi corazón, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Amén. Algunos a lo mejor se fueron preguntando a su casa, ¿cómo yo puedo cambiar mi perspectiva de lo natural a lo sobrenatural? Y el Señor me decía, tenemos que darle las herramientas. Y el Señor me hablaba y me decía, una de las primeras cosas que el pueblo de Dios tiene que entender es que estamos en una guerra constante. Amén, mis hermanos. Estamos en una guerra constante. Para nosotros tener una perspectiva de lo espiritual, tenemos que saber que tenemos un adversario. Y eso es lo que representa este pueblo sirio. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar nosotros peleando constantemente. Hace tiempo, cuando estábamos en una situación difícil, mi familia y yo, recuerdo que un hermano nos ministraba. Y este hermano que nos ministraba, este siervo de Dios, nos decía, van a venir cosas buenas, pero no por eso van a bajar la guardia. Tienen que mantenerse alertas. Y muchas veces, hermano, nosotros nos está yendo bien, las cosas están saliendo bien, hay trabajo, hay salud, todo está bien en la casa, y entonces bajamos la guardia, pero el enemigo no descansa. Amén. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días. Y estando ahí en el desierto fue tentado, pero no una vez, hermanos, 3 veces. Porque el enemigo va a insistir, siempre que tenga la oportunidad, va a regresar para venir a atacar al pueblo de Dios. Amén. No quiero ser pesimista, a ver, pero eso es lo que está pasando. Amén. Vivimos en un mundo natural y en un mundo espiritual. Tenemos que saberlo, que estamos en guerra. Y dice la Biblia que en Lucas capítulo 4, cuando él estaba en el desierto, dice que tuvo hambre. Y entonces el enemigo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesucristo, ¿cómo le contestó, mis hermanos? Le contestó con la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le vuelve a tentar, mis hermanos, y le dice, yo te voy a dar todos esos reinos si postrado me adorares. Y Jesús le vuelve a decir, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Luego lo vuelve a tentar y le dice, échate del pináculo del templo. Al cabo que, fíjese cómo es el enemigo, le cita el Salmo 91. Le dice, pues a sus ángeles mandará alrededor de ti, en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y sabe qué le dice Jesucristo? Le dijo, vete de mí, Satanás, no vengas a tentar al Señor tu Dios. Y dice en el versículo 13, Lucas capítulo 4, versículo 13, dice, cuando el diablo hubo acabado con toda la tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto tiempo, mis hermanos? Solamente por un tiempo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? El enemigo siempre va a regresar, y siempre Jesucristo durante los años de ministerio tuvo que confrontar al enemigo. Constantemente el diablo quiso desestabilizar su ministerio. Y eso es exactamente lo que va a hacer con nosotros también, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, sed sobrios. Amén, hermanos. Una persona sobria es una persona despierta, es una persona que está alerta, es una persona que sabe lo que está sucediendo alrededor. ¿Han visto ustedes una persona ebria? Amén. No sabe si es de día, si es de noche, si qué está pasando, ni se acuerda de lo que dijo ni de lo que hizo. Es una persona que está perturbada en su mente. Pero una persona sobria es una persona que sabe, está alerta, está todo el tiempo. No le va a llegar de sorpresa el ataque del enemigo, porque constantemente está velando, está orando. Amén.
porque sabe que hay alguien que con insistencia va a venir y querer atacar. Si nosotros queremos tener esa perspectiva de lo sobrenatural, lo primero que tenemos que saber es que el enemigo va a querer volver una y otra vez. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la Biblia, nos está advirtiendo. Por tanto, habiéndote enterado de esto, dice el Espíritu Santo, tienes que tomar toda la armadura de Dios. Amén. ¿Han visto un soldado con la armadura incompleta? Amén. A lo mejor se puso toda la armadura, pero le faltó el casco. A lo mejor se puso toda la armadura, pero no usó la espada. Y dice la palabra de Dios que de la manera que nosotros nos vamos a vestir con esa armadura, dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese las palabras que está usando aquí el apóstol Pablo: velar, o sea, estar despiertos, perseverar, amén, orando en todo tiempo. Entonces, mis hermanos, no tenemos permiso de descansar, no tenemos permiso de descuidar nuestra vida espiritual, no tenemos permiso de echarnos una canita al aire. Pero hermano, cuando hemos nacido de nuevo, no nos llama la atención. Amén, mis hermanos. No nos llama la atención abrirle la puerta al enemigo. No nos llama la atención ir a ensuciarnos, amén, hermanos, con el pecado. Pero mire, mis hermanos, estar alertas, dice el Señor. Y le digo, hermano, esto no porque le quiera dar más importancia al enemigo de la que merece. Amén. Porque sí dice la palabra de Dios que el enemigo, ¿dónde está, hermano? Debajo del estrado de nuestros pies. Pero si el cristiano está sin poder, va a venir el enemigo y va a venir a perturbarnos, va a venir a robar nuestras bendiciones, va a venir a engañarnos, porque usted sabe que es un imitador y nos va a hablar con una voz extraña, y nosotros sin discernimiento, pensando que es Dios el que nos está hablando. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El Señor levanta en este tiempo una iglesia poderosa. Amén. Yo lo creo, yo lo hablo en el nombre del Señor, que el Señor está levantando una iglesia que ya no va a estar dormida. Amén. Dice la palabra de Dios que estemos despiertos y velemos en todo tiempo. Pero también, mis hermanos, junto con esto de la guerra espiritual, nosotros sabemos que hay un poder que está en contra de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar también empoderarnos en el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Tenemos necesidad de ese poder. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, lo leímos hace un momento, dice que nuestra lucha es contra poderes espirituales. ¿Sabe qué, mis hermanos? Es verdad que el enemigo no puede con nosotros mientras estemos en la cobertura del Señor. Pero si el enemigo nos encuentra fuera de la cobertura, el enemigo va a hacer y deshacer con nosotros, mis hermanos. Porque ese es el deseo del enemigo, tenernos en una situación denigrante. Mire cómo estaban estas mujeres cocinando sus propios hijos. ¿En qué condición moral se encontraba la ciudad, mis hermanos? Así es como el enemigo nos quiere tener. Amén. Moralmente destruidos, espiritualmente destruidos. Si por él fuera, mis hermanos, el enemigo ya nos hubiera matado. Muchas veces, hermano, cuando aquella vez que Dios te libró de ese accidente, aquella vez que el Señor te guardó de ese peligro, ¿cuántas veces Dios te ha librado del enemigo y a lo mejor ni lo supimos? Pero sabe una cosa, por eso nosotros como iglesia tenemos que buscar el poder de Dios. Amén. Para eso se necesita un pueblo deseoso y un pueblo hambriento. Diga conmigo, deseoso y hambriento. Si usted no tiene deseos y no tiene hambre, no va a buscar el poder de Dios. Pero aquí hay una iglesia hambrienta. Amén, mis hermanos. Aquí hay una iglesia que sabe dónde va a encontrar sus victorias. Jesucristo le dijo a sus seguidores: no salgan de Jerusalén, no vayan a orar todavía por los enfermos, no vayan todavía a predicar, no vayan todavía a predicar el evangelio ni a ganarse el mundo. No, esperen,
les dijo el Señor, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis, ¿qué, hermanos? Poder cuando haya venido sobre ustedes. Y dice la palabra del Señor que ellos obedecieron, se quedaron y estuvieron esperando, pero de 500 solamente 120 quedaron, hermanos. Los demás tenían algo más que hacer. Tenían que llevar a los niños a la escuela, tenían que hacer otras cosas, ir a sus trabajos, no sé qué tenían que hacer, mis hermanos, pero solamente 120 pagaron el precio de esperar el tiempo. Y entonces dice la Biblia, hermanos, en Hechos 1:14, mientras ellos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban, mis hermanos? Perseverando en oración. ¿Qué significa perseverar? Mire que si el enemigo anda como león rugiente alrededor, me habla de alguien que está perseverando también, hermanos. Amén. Ahí está el león, imagínense alrededor, a ver a qué horas la presa va a caer, a ver a qué horas la presa va a entrar en las garras, en el lugar donde va a quedar sin salida. Yo veo un diablo perseverante, pero también la iglesia va a ser perseverante. Amén. Perseveraban en oración, perseveraban en ayunos, en ruegos, hasta que entonces, hermanos, recibieron la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué llegó, mis hermanos? El poder. Amén. ¿Cuántos van a perseverar, mis hermanos? Mire que si el otro persevera, más la iglesia va a perseverar, porque nosotros empezamos a caminar en lo espiritual. Ya no vamos a ver lo que está solamente delante de nuestros ojos, hermanos. Vamos a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros, para la iglesia, el camino, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos están listos? Mire, hermanos, no es suficiente con venir a la iglesia, es bueno. Amén. No es suficiente con abrir la palabra, es bueno. Sí, amén, hermanos. No es suficiente, hermanos, con estudiar mucho. Mire que teología y esto y lo otro es bueno, hermano, pero sin poder, hermano, no va a huir el enemigo. ¿Dónde está el poder, hermanos? En la rodilla. Amén. Cuando abrimos la palabra, y no solamente es logos y conocimiento, cuando abrimos la palabra y como el pastor nos enseñaba hace como 2 semanas, que decía, tú vas a orar conforme la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hablamos y decimos algo, ¿qué poder tienen nuestras propias palabras? Pero cuando tú abres las escrituras y tú dices, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hermana, el enemigo tiene que huir, porque esa es la palabra de Dios lo que tú estás orando. Estás orando conforme a este poder. Amén. Lo que el Señor dijo que iba a hacer en su palabra, eso lo va a hacer el Señor, pero perseverando de rodilla, porque, hermanos, hay una relación personal que el Señor quiere contigo. Amén. Se va a reflejar todo lo que tú haces de rodillas en lo privado. Amén. Jesucristo decía, aquellos fariseos andan en las plazas y se echan las cenizas, andan en silicio y se rasgan las vestiduras en las plazas, porque quieren que todos vean que son espirituales. Gloria a Dios por los espirituales, por los que son y parecen. Pero qué hermoso, decía Jesucristo, aquellos que entran en su cuarto, en su habitación y en lo privado, y entonces ahí pagan un precio, mis hermanos, un precio de levantarse en la madrugada y de decir, Señor, de mañana, de madrugada yo busco tu presencia. ¿Sabe qué, mis hermanos? La gente no va a saber por qué, pero usted ora por los enfermos y los enfermos son sanos. Pero el enemigo tiene que huir, y donde quiera que usted llega, algo tiene que suceder, porque usted estuvo buscando el rostro del Señor. Usted estuvo reclamando ese poder, porque se necesita poder para tener victoria sobre el enemigo. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos están listos para buscar el poder del Señor de rodillas? Pero se necesita una iglesia, como, hermanos, hambrienta. ¿Cuántos tienen hambre del Señor, mis hermanos? Mire que a veces 5 minutos son muchos para uno, pero luego, mis hermanos,
media hora es poco, 1 hora es poco, 2 horas son poco. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una vez que tú saboreas ese río de la presencia del Señor, tú dices, esto está bueno, hermano, esto está bueno. Yo he oído testimonios de algunas de mis hermanas que no pensaban que podían 2, 3 horas ahí de madrugada y que el tiempo se va volando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estás con el amado, estás en la presencia del Rey. ¿Quién te va a quitar tu parte, la mejor parte, mis hermanos? Porque te estás gozando con el Señor. Amén. Gloria al Señor. El Señor está llamando a una iglesia para que tenga una vida victoriosa. Amén. Gloria a Dios. Mire, volviendo a la historia de Segundo de Reyes, capítulo 6. Aquí vemos un rey, mis hermanos, que tiene todas las mejores intenciones en su corazón. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Aunque tenga las mejores intenciones, aunque tenga un buen corazón, este rey se encuentra impotente para poder lidiar con el ejército que le está rodeando afuera. Ese rey dice, yo no puedo, yo no tengo el poder, se le terminaron los recursos. Amén. Dice 6:30, Segundo de Reyes 6:30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Sabe qué? Tal vez el rey estaba sufriendo por la condición en que estaba el pueblo, mis hermanos. Pero mire, hermano, él no tenía la solución. Qué triste cuando nosotros no tenemos la solución. Cuando viene alguien a tu vida y te dice, hermana, ora por mí. Yo no sé cómo orar por ti. Hermana, yo tengo una necesidad, no sé qué decirte. El rey estaba en esa situación. No es que no le doliera la situación. ¿Cuántas veces la iglesia dice, ay, pobrecitos los que están debajo del puente y no tienen abrigo? ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Amén. No solamente de decir, me duele lo que le está pasando. ¿Cuántos de ustedes les duele cuando vimos las noticias y vemos cosas duras que están sucediendo? Que ya se mataron por allá, que ya hubo por allá no sé qué violencia, y uno se duele en su corazón. Pero la iglesia no está llamada a estar solamente mirando y estarse doliendo por lo que le sucede al mundo, sino hacer algo por ellos. Amén. Hace unas semanas estaba platicando con una de mis hermanas un testimonio de un pastor coreano. Yo se los quiero compartir a ustedes también, a la iglesia. Este hermano pastor se llama Paul Jong-gi Cho. Este hermano es un pastor muy conocido. De hecho, que él tiene la iglesia, se dice que es la iglesia más grande del mundo. Él es el que Dios le dio la visión de los grupos familiares, de las células. Amén. Tiene miles de miembros en su iglesia. Pero este hermano cuenta que cuando estaba en los inicios de su ministerio, dice que él no tenía más que un cambio de ropa, un traje que él lavaba y luego andaba ahí pues metidito, me imagino que en un barril, no sé dónde, hermanos, esperando que se seque su traje para volver a ponérselo. Y dice que Dios le llamó para ser pastor, pero no tenía ni un miembro. Y lo único que él tenía era una pequeña carpa humilde que solamente le cabían 24 personas y que él podía levantar con 3 palos nomás ahí mal hechos. Era todo lo que él tenía, pero tenía un llamado. Amén, hermanos. Y dice el testimonio, mis hermanos, de este hermano, que fue y puso su carpa en un terreno ajeno. Y cuando llega el dueño, le empezó a insultar y a decirle, hey, ¿por qué te estás poniendo aquí? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dio permiso? Y dice este hermano que le rogó y le dijo, yo te pago lo que te tenga que pagar, pero déjame poner aquí mi carpa. Y entonces cuando él instala su carpita, que era donde él dormía, por cierto, también, dice que le preguntó al Señor, ¿por dónde voy a empezar yo a predicar? ¿Por dónde empiezo? Entonces se acordó que había una familia muy famosa ahí en ese lugar, en esa ciudad, pero no era famosa por algo bueno. Era famosa esa familia, mis hermanos, porque era la familia más mal que estaba. El hombre tenía, el padre de familia tenía 10 años ebrio, 10 años. No, la gente yo creo no lo conocía como él era normalmente, sobrio. 10 años por el alcoholismo. Y este hombre lo traía en una condición tan horrible, mis hermanos. Me acordé de este testimonio cuando leí lo de la condición tan fea que estaban pasando estas mujeres de la ciudad, porque así te quiere tener el enemigo. Y dice que este hombre, hermanos, 10 años alcohólico, y
había un lago, mis hermanos, pero de suciedad, donde venía todos los desechos de otra de las ciudades, de ciudades vecinas. Era un mugrero, mis hermanos, un lago de excremento, de suciedad. Y este hombre borracho iba y se metía a bañar en ese lago. Tenía que venir la esposa con gente que le ayudara, y entonces con un lazo lo amarraban del cuello y lo sacaban y luego se lo llevaban a bañar a un río. Fíjense en qué situación tenía el enemigo a este hombre. Y dice él: yo llegué y toqué la puerta de esta mujer, de la esposa. Tenía 9 hijos y toqué la puerta, y dice: yo no he visto una casa más fea, más pobre, más en la miseria. Ni siquiera mi carpa, dice el hombre, estaba tan mal como esa casa. El polvo, la tierra. Y los hijos eran famosos porque robaban. Eran los que lustraban los zapatos de los demás, pero robaban para poder comer. Cuando este hombre va y le toca la puerta, el predicador le dice: quiero decirle que el reino de Dios se ha acercado. Lo que le enseñaron en el instituto bíblico, ¿verdad? Dice: me enseñaron en el seminario que tengo que predicar del reino y que tengo que decirles que Cristo les ama, y que si no aceptan a Cristo, pues se van a ir al infierno. Y eso fue lo que le predicó a la mujer. Y esta mujer le dice: tú me vienes a decir a mí que me voy a ir al infierno y no me ves cómo estoy viviendo. Yo ya estoy en el infierno, le dice la mujer. Yo ya estoy en la miseria. ¿Qué peor puede haber que esto? A mí qué me importa que tu Dios me ame, mírame cómo estoy. Y dice que este predicador que se regresó a su carpa bien triste, y él le decía: Señor, yo le fui a predicar a la mujer y ella fue la que me predicó a mí. Mira, Señor, esta carpa tan fea que yo tengo, ¿por qué otros hombres tú les das riquezas para que abran lugares de perdición donde venden cerveza, donde venden licor y tienen dinero y tienen todo? Mira, Señor, yo soy tu siervo, yo soy llamado por ti. Tú dijiste que yo iba a ser pastor para esta ciudad y no tengo ni un miembro, y mira, esta carpa se está cayendo. Dice que su fe se fue hasta los suelos. Y así estuvo orando unos días hasta que el Señor empezó a tratar con su vida, y el Señor le dijo: esto es lo que tienes que hacer. Regresó y le volvió a tocar la puerta a la mujer, y le dijo la mujer: otra vez eres tú, no te corrí a patadas la vez pasada. Y le dice este hombre: no, es que ahora te quiero decir otra cosa. Yo conozco al que puede cambiar tu situación. Y la mujer le dice: ¿dónde está? Enséñame quién es esa persona, porque yo estoy desesperada. Tengo 10 años de ver a mi esposo en esta condición, de ver a mis hijos en esta situación. Y entonces el predicador le dijo: sígueme, si tú me sigues yo te voy a llevar donde está esa persona que puede cambiar tu vida. Y dice que caminaron y caminaron y caminaron de la casa hacia donde estaba la carpa. Cuando llega, la mujer entra y el lugar estaba todo feo, la carpa toda fea, y le empieza a asomar y le dice: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la persona que va a cambiar mi situación? Y el predicador le dice: se llama Jesús, es Jesucristo el que y la mujer se empezó a burlar del pastor. No, tú estás peor que yo. Mira tu carpa cómo está. Mira, tú no tienes, tú y yo estamos igual de pobres, ni una esperanza para los dos. Y el predicador le dice: precisamente por eso te traje, para que tú y yo juntos oremos a Jesús, porque yo sé que Él puede cambiar nuestra condición. Estuvieron orando, mis hermanos. Platica este pastor, esa fue su primera miembro de la iglesia. Y dice que así se presentaba él en la ciudad, decía: soy el pastor de la ciudad, con un miembro. La cosa es, mis hermanos, es que esa es la fe. Amén, hermanos. Dice que cuando ellos empezaron a orar, de repente Dios empezó a agregar gente, ya eran 10 miembros. Pero entre los 10 que escuchaban en el servicio y oían la predicación, venía el esposo de ella, el que estaba ebrio por 10 años, pero él venía a burlarse de ellos. Se reía del predicador. Todo lo que el hermano decía, el hombre se reía y decía: no, hombre, ustedes están locos. Los criticaban. Y esta mujer se hizo fiel a la iglesia, y un día no llegó al servicio y al pastor se le hizo raro. Dijo: esta hermana nunca falta. Qué raro. Porque así son los pastores, hermano. Cuando falta usted, el pastor se preocupa por usted. Amén. Y ese pastor decía:
vamos a esperar. Y durante el servicio le llegó un recado, no, pues que hubo una situación de que se enfermó su esposo y no pudo venir a la iglesia, y él fue hasta allá, hasta la casa, a orar por ellos. Dice que encontró al esposo sentado dormido y dice, voy a aprovechar para orar por él, porque no se dejaba imponer las manos cuando estaba despierto, y empezó a orar, mis hermanos, y ahí calladito, calladito, no hacía nada el hombre, hasta que de repente empezó a hablar una voz y decía el predicador, ¿eres tú o eres un espíritu? Y le dice, soy el espíritu tal, tal, tal. La cosa fue, mis hermanos, que oró por este hombre y no lo dejó hasta que fue libre. Y dice el testimonio, mis hermanos, que a partir de ese momento este hombre nunca más volvió a estar ebrio. Desde ese momento ese hombre fue libre de espíritu de alcoholismo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de este testimonio? Esta mujer estaba tan contenta porque su esposo consiguió trabajo. Por primera vez en 10 años le trajo un costal de arroz, cosa que nunca había hecho este hombre. Y dice que sus hijos empezaron a ir a la escuela, las cosas empezaron a cambiar. Y dice ella que había escuchado en la iglesia que ella tenía que llevar el diezmo, y ella tenía esas libras de arroz, y dijo, pero ¿cómo voy a llevar el diezmo si es la primera vez que a mí me traen algo a la casa? Es que no, como sentía que Dios le quería quitar algo. Pero dice que Dios no la dejaba en paz. No, yo tengo que entregar el diezmo de este arroz que me trajo mi esposo. Y agarró el arroz y corriendo, sin querer pensar, corrió a la iglesia. Dijo, ay, para que no me duela tanto, voy rápido, ahí lo dejo rapidito, porque ay, siento feo de dar el diezmo, porque es la primera vez que yo tengo provisión en mi casa. Y dice que cuando iba corriendo, le dijo al Señor, Señor, perdóname, pero yo voy a llegar a la iglesia y te voy a dar el diezmo. Pero ella se cayó, y entonces se derramó todo el arroz en el lodo. Y llorando, dice que empezó a recoger todo el arroz, y así con lodo y todo se lo llevó al pastor. Pastor, perdóneme, porque yo no le quería traer el diezmo, pero ya le pedí perdón a Dios. Así con tierra y todo yo se lo traje. Y el predicador le dijo, hermana, no se preocupe, cuando usted en su corazón le entregó al Señor al diezmo, Él lo recibió. Ahí es como se le cayó en la tierra, fue como si usted hubiese plantado una gran semilla, y Dios la va a recompensar por esto. Y ¿sabe qué, mis hermanos? De sus 9 hijos, 3 de ellos son pastores ahorita en Corea, de iglesias grandes. Amén, mis hermanos, porque eso es lo que Dios puede hacer. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos, entre la primera vez que fue y la segunda? La primera vez fue solamente a dar sus conocimientos, su teología, lo que él sabía. Pero la segunda vez fue a decirle una verdad llena de poder. La segunda vez fue y le dijo, yo conozco al que puede salvarte, yo te puedo dar el plan de salvación, pero también te lo puedo hacer una realidad en tu vida. Y la gente necesita que tú vayas, hermano, y no que le digas solamente Cristo te ama, pero que tú ores y sane, pero que tú ores y sean libres del espíritu que les esté ligando. Eso es lo que la iglesia tiene que ir a hacer allá afuera, mis hermanos. Si tú no le llevas esperanza a la gente, entonces necesitamos pedirle al Señor, Señor, yo no estoy caminando en lo sobrenatural, yo estoy caminando como este rey. Este rey representa, hermanos, a esa persona que tal vez conoce de Dios. Este rey sabía que Dios les había librado antes de este mismo ejército sirio, sabía quién era el Dios de Israel, pero sabe que no es suficiente saber quién es tu Dios. Tú necesitas, y yo necesito, buscar la presencia de Dios, buscar el poder más que palabras. Por eso les decía hace un momento, no es solamente venir a la iglesia, mis hermanos, no es solamente abrir la Biblia, no es solamente levantar la mano, es tener poder. Que cuando tú vengas a la iglesia, no vamos a venir a hacer un protocolo. Primero abre el hermano Daniel, dirige a la hermana Arlene, predica el pastor, y luego esto es un protocolo. Tú y yo no venimos a eso, mis hermanos. Nosotros venimos como unos guerreros para venir y cargarnos de la presencia de Dios, orar unos por otros, dar, hermanos, al Señor la honra y la gloria, empoderarnos y salir a la calle y ir con un mensaje, mis hermanos, que vaya acompañado de señales, que vaya acompañado de poder,
que tú de verdad creas el Dios en el que tú has venido a entregarle tu vida. ¿Cuántos saben que tienen un Dios real, mis hermanos? No es un Dios que está plasmado en un libro, no, hermanos, es un Dios verdadero. Es un Dios que si tú quieres, el Señor te puede usar a ti también. El Señor quiere usar a la iglesia, mis hermanos. ¿Sabe qué? ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo no venía a exhortar, mis hermanos, pero ¿cuánto tiempo tenemos en la iglesia, mis hermanos? ¿Sabe que hace años en la iglesia donde nosotros nacimos como hijos de Dios, yo recuerdo que había gente que tenía muchos años, pero una vez llegó un joven. Este joven Dios lo había salvado del pandillerismo, de las drogas y todo eso. Hermanos, no tenía ni 6 meses cuando este muchacho de 17 años ya andaba orando por los enfermos y estaban sanando. Y otros tenían años y sabe que fue inspiración. No fue para criticarnos ni eso, hermanos, sino fue para decir, yo no me quiero quedar atrás. Ya basta de que yo me quede atrás. ¿Por qué Dios va a usar a unos y a otros no? Si Dios nos ha traído a su presencia con propósito, si Dios no se limita a tu edad, a tu estatus social ni a tus recursos. Si un niño, mire que hace tiempo que estábamos ensayando, me da mucha risa porque una de la pequeña de Abby y Jonathan estaba, no sé si era el pollito o el pelón que estaba ahí acostadito, que le dolía algo, y ella ahora, ¿qué edad tiene? 7. Y orando y luego me dio tanta ternura, hermano, porque salió por ahí caminando, dijo, ya está sano. Ella ya había orado por él, dijo, ya está sano. Se salió ella con una fe. Dije, si fuéramos todos así, hermanos. Una niña de 7 años orando por un enfermo. ¿Qué nos falta a nosotros, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, úsame a mí también? Ya estuvo, Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe que este rey estaba impotente? Cuando en 2 Reyes 6:30 dice, pasó del muro. Y entonces, mis hermanos, estas mujeres que representan el deterioro espiritual, representan el deterioro moral. Amén, mis hermanos. Lo que nosotros estamos viendo allá afuera, exactamente. Amén, hermanos. Pero sabe una cosa, nosotros no solamente nos vamos a mover en lo natural, y no basta con que ese rey se haya preparado en lo militar, que se haya preparado en conocimientos. Él necesitaba poder. Dice en el versículo 26, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? En otras palabras, el rey le estaba diciendo, yo no puedo hacer nada por ti. Y mire, mis hermanos, si viene alguien con una condición, tenemos que estar listos. Mire, hermano, Dios no quiere que estemos en una frustración, que cuando venga el enemigo a atacarnos, Dios quiere que se levante un Eliseo. Ese Eliseo que representa a la iglesia poderosa, una iglesia verdadera, una iglesia que, el rey dijo, Eliseo, córtenle la cabeza. Así vive Jehová, porque sabe una cosa, hermanos, porque cuando algo malo está sucediendo allá afuera, ¿sabe qué hace la gente? Lo primero que hace es echarle la culpa a Dios. ¿Cuántos han oído eso, mis hermanos? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios dejó que sucediera esto otro? Y sabe que es triste que aún cristianos dicen, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Cuando Dios manda una palabra de juicio, es porque también Dios le está dando la oportunidad a la gente que se arrepienta. Amén. Cuando Dios manda una palabra de juicio, es porque el Señor está dando una oportunidad. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Que fue y le dio una palabra de juicio. Pero sabe una cosa, mis hermanos, ellos reaccionaron correctamente, rasgaron sus vestiduras, empezaron a orar, se metieron en ayuno y oración, y Dios perdonó ese pecado y Dios los libró de ese juicio. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque Dios manda su palabra para que nosotros hagamos algo, y nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Mire que el profeta Eliseo reacciona no contra el rey que lo estaba amenazando, mis hermanos, pero él reacciona con una palabra ungida.
con una palabra de esperanza. Le dice algo bien extraordinario. Le dice en capítulo 7, verso 1: entonces Eliseo dijo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de a flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Sabe que en medio del dolor, en medio del caos, en medio de la situación difícil, se tiene que levantar la voz del Hijo de Dios, hermanos, la voz de esperanza. Aunque parezca, hermano, algo fuera de serie. Miren, hermano, imagínense que de repente a usted le digan: el día de hoy la crisis económica está tan dura que una libra de arroz cuesta $300 y un litro de aceite cuesta 400, y no hay ningún analista ni ningún indicador de que esta situación pueda cambiar. Pero luego Dios manda una palabra profética a la iglesia que se levante y dice: no, mañana esa libra de arroz que cuesta 300, 400 va a costar 25 centavos, y ese aceite que cuesta 600, lo que valga, va a costar 20 centavos. Es una palabra extraordinaria, mis hermanos. Es una palabra que muchos no van a poder creer, pero los que tienen fe van a decir: bueno, si Dios lo dijo, así tiene que ser. Amén, mis hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Pero sabe una cosa, Dios permite que lleguemos al punto de la desesperación. ¿Cuántos les ha pasado, hermanos, que ya está el agua aquí en el cuello, que Dios permite que llegue hasta acá? ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando a qué horas vamos a levantar la vista a Él para clamar. Y lo mismo está pasando con nuestra sociedad allá afuera. ¿Hasta dónde, mis hermanos, va a llegar la situación allá con la gente? Hermanos, llega el momento en que se vuelve bien difícil. Pero ¿sabe por qué, mis hermanos? Dios permite que la situación llegue a ese punto porque Dios quiere manifestar su gloria. Amén. Porque toda la gloria se la va a llevar Él. Llega el punto en que el diagnóstico ya está perdido, ahí se quiere glorificar el Señor. Llega el momento en que la provisión no va a llegar de tu trabajo, no va a llegar de tus familiares, no va a llegar del banco. Entonces ahí entra Dios, porque es donde el Señor se va a glorificar. El momento en que ya no hay salida, en que la situación se tornó difícil y que a menos de que Dios haga algo, no va a cambiar la situación. A ese punto nos quiere llegar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere decirnos que hay momentos en que el hombre no va a tener la respuesta. Lo vemos en el libro de Éxodo, mis hermanos. Cuando estaba Moisés parado delante del Mar Rojo, no había más para dónde hacer porque atrás estaba el ejército. Y ese es algo que todo el tiempo lo estamos mirando en la Biblia. Vemos a Gedeón con 300 hombres solamente, venciendo un ejército de miles. ¿Sabe con qué, hermano? Con unas lamparitas, con unas teas y con unas trompetas, confundiendo al enemigo de miles, solo con 300 personas, porque Él es especialista, amén, en glorificarse en lo poco, porque Dios no es Dios de ejércitos. Aquellos confían en carros, aquellos en caballo, mas nosotros, hermanos, en el nombre de Jehová de los ejércitos tendremos memoria. No es con espada, dice el Señor, ni es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Llega el momento en que Dios dice: yo te traje a este lugar, yo te traje a este punto, te traje a un momento en que, a menos de que Dios meta su mano, para que toda la honra y toda la gloria se la lleve el Señor. ¿Cuántos pueden decir desde antes que llegue la respuesta: Señor, yo te creo y toda la honra te la vas a llevar tú? Y vamos a tener cuidado, la iglesia, el camino va a tener cuidado de darte a ti siempre, Señor, toda la honra y toda la gloria. Que el día que clamamos y nos respondiste, Señor, no daremos honra a nadie más. No diremos fue el doctor, no vamos a decir fue el banco, no vamos a decir fue mi familiar. Vamos a decir fue Jehová de los ejércitos, fue el Señor el que metió su brazo de poder. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia que debemos de dar gracias a Dios en todo, en gozarnos, en las mejores circunstancias y en las peores también, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que no depende de la temporada que estemos pasando. Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al Señor.
gracias por su presencia. Se necesita una iglesia como el profeta Eliseo. Se necesita una iglesia que pueda hacer esa conexión entre el necesitado y Dios, que diga: hey, yo levanto una palabra profética, yo levanto una palabra y te doy esperanza. Ese predicador que le hablaba a esa mujer de su familia tenía que llevarle esperanza a la gente. Nosotros tenemos que llevarle esperanza a los demás. No es un evangelio muerto, mis hermanos, es un evangelio vivo. Y no es con estrategias de hombres, es con las estrategias del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya para terminar, mis hermanos, Eliseo se levanta con una palabra que es extraordinaria. Está diciendo que algo va a suceder en el siguiente día, algo inimaginable. ¿Por dónde? ¿Cómo es que va a bajar tanto el precio? ¿De dónde va a venir la comida? Estamos sitiados por el ejército sirio. ¿De dónde va a venir la salvación? Y ¿sabe qué, mis hermanos? Hay gente que no va a creer. Hay gente que no va a creer la palabra que vas a dar. Pero ¿cuántos le creemos al Señor, mis hermanos? Dice en Segunda de Reyes 7:2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Mire lo que simboliza este hombre que no creyó. ¿Sabe qué estaba diciendo, mis hermanos? Que ni Dios podía cambiar la situación. Diciendo, aun si Dios fabrica unas ventanas, ni siquiera así nos puede salvar Dios. ¿Sabe qué, mis hermanos? Hay gente que no puede pensar en términos espirituales. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué le contestó el profeta? Lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando no tenemos fe, no vamos a experimentar en nuestra propia vida los milagros del Señor, mis hermanos. Para que nosotros podamos ver a Dios obrar en nuestra vida, nosotros tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creer. Mire, hermano, qué triste es ver con nuestros ojos que los demás reciben sus respuestas, sus victorias, sus sanidades, sus provisiones, y tú nada más estés viendo y tú no puedas recibir. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque otro principio para caminar, para cambiar nuestra perspectiva y caminar en lo espiritual, es tener la fe bien puesta. Amén, mis hermanos. Y la fe es algo que tenemos que desarrollar. Así como un niño, ¿verdad? Cuando se le alimenta, cuando se hace ejercicio, se le educa, los padres lo cuidan, lo abrazan, está recibiendo lo necesario para tener un crecimiento sano. Asimismo el cristiano empieza a fortalecer su fe leyendo la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, donde vienen todas las promesas. No es la promesa de ningún hombre, no es la promesa de ningún gobierno, las promesas que el Señor plasmó aquí, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Esas se van a cumplir, pero tenemos que conocerlas. Y entonces desarrollamos nuestra fe leyendo la palabra, creyéndola, doblando rodilla, orando, ayunando, juntándonos